¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver el tema de ley de Gauss, pero primeramente tenemos que saber y entender qué es el flujo eléctrico. ¿Ok? Entonces, nosotros anteriormente vimos que si teníamos una distribución de carga, podíamos calcular el campo eléctrico que iba a producir esta distribución eh, en un punto arbitrario, ¿no? Entonces empezamos calculando los campos por una partícula puntual, para varias partículas puntuales y luego pasamos a cuando teníamos una distribución continua de carga que podría ser una línea cargada, un anillo, un disco, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eh, resulta que hay una relación alternativa entre las distribuciones de carga y los campos eléctricos y Y bueno, para ver cómo es esta relación, lo que nos podemos preguntar es que si conocemos el patrón del campo eléctrico en una región determinada del espacio, pues qué podemos determinar acerca de la distribución de carga en esa región, ¿no? Entonces, eh, sería así como el problema inverso. Y bueno, para eso vamos a considerar la siguiente situación, ¿no? Imagínense que tiene una cajita, ¿no? Donde adentro puede haber una carga o no, ¿no? Entonces esta cajita no la podemos imaginar como si fuera una caja de zapatos o, o cualquier otra superficie cerrada en todo caso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de una cajita primeramente y vamos a decir o a llamar a esta caja una superficie cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar cuánta carga hay aquí adentro de la caja, si es que la hay? ¿No? Entonces, pues ese problema se puede resolver eh, de manera muy sencilla. Entonces, si quiero saber si hay una carga aquí adentro de esta caja imaginaria, ¿no? De esta superficie cerrada, lo que puedo hacer pues es acercar una carga de prueba, ¿no? Q0, y ver pues si esa carga de prueba eh, siente una fuerza, ¿no? Entonces, si siente una fuerza, pues quiere decir que efectivamente hay una carga dentro de esta superficie cerrada y luego ya podemos ver qué tipo de, de carga es, ¿no? Viendo hacia dónde apunta el campo eléctrico ahí, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para determinar esa fuerza pues podemos usar esta relación, ¿no? Que la fuerza igual a Q0 por el campo. Y entonces eh, si nosotros medimos el campo en diferentes puntos, pues podemos determinar eh, cómo es la carga que está aquí adentro de esta cajita, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a decir eh, que el flujo, ¿ok? Lo vamos a representar por estas líneas que atraviesan eh, mi superficie cerrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, para esta situación, ¿no? Aquí tengo dos cargas puntuales positivas. Yo ya sé que una carga puntual positiva va a crear un campo eléctrico radial hacia afuera de la carga. Entonces aquí yo tendría todos estos vectorcitos del campo eléctrico, ¿no? Y vamos a decir que el flujo es saliente, ¿no? Y si tuviéramos cargas negativas, pues entonces el campo que van a producir estas cargas son hacia la carga, ¿no? Entonces serían hacia adentro de esta superficie cerrada. Entonces en ese eh, caso vamos a hablar de un flujo entrante, ¿no? Entonces este concepto de flujo, pues me lo puedo imaginar como el número eh, de líneas de campo que atraviesan eh, cierta superficie, ¿ok? Entonces, pues podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, si tengo una caja y el campo que yo mido es cero, lo que quiere decir es que dentro de esta cajita imaginaria, dentro de esta superficie cerrada, el campo es cero. También se puede dar la situación de que
tengo una carga positiva y una carga negativa. Eso va a dar pie a que la carga neta dentro de esta superficie cerrada va a ser igual a cero. Por lo tanto, el flujo entrante cancela al flujo saliente, ¿no? Suponiendo que estas tienen la misma carga, obviamente, ¿no? Magnitud. Y entonces, pues, el que se va a producir, por ejemplo, esta flechita, pues va a cancelar a la que sale de este lado, ¿no? La que sale de este lado cancela la de acá, y así con todas las demás. Entonces, ahí el campo también da cero, pero porque ahora la carga neta es cero, ¿no? Y la otra situación que puedo tener es que puedo tener la caja, mi superficie cerrada, y hacia atrás, como en este caso, puedo tener una superficie con una densidad de carga sigma. Y entonces aquí, eh, pues también voy a tener, como yo sé que esta superficie va a generar un campo saliente perpendicular a la superficie cargada, entonces voy a tener una flecha que entra por este lado de la caja, por ejemplo, pero va a salir por este otro, ¿no? Entonces, también el flujo entrante va a cancelar al flujo saliente y el campo me seguiría dando cero. ¿Okay? Otros ejemplos es que puedo contener dentro de la superficie cerrada a una carga Q, como al principio, entonces se va a generar todas estas líneas del campo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si duplicamos la carga dentro de esta superficie cerrada? Pues entonces lo que va a pasar es que se va a duplicar el flujo, ¿ok? Entonces, pues voy a tener más flujo que va, que va a atravesar esta superficie cerrada, pero si en lugar de duplicar la carga, duplicamos el volumen de la caja, ¿no? Resulta que el flujo no cambia, ¿no? Porque al final de cuentas, las mismas líneas que atraviesen esta superficie más grande, pues son las mismas que atravesaron, por ejemplo, esta superficie más pequeña, ¿no? Entonces, si aumento la carga, aumenta el flujo, pero si aumento el volumen y dejo la carga igual, el flujo no cambia, ¿ok? Y entonces eso nos dice eh, pues varias cosas, ¿no? Entonces la primera es que el hecho de que el flujo neto sea exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga que está encerrada por esta superficie. Lo otro que nos dice es que las cargas afuera de una superficie no provocan un flujo eléctrico neto a través de esa superficie, ¿no? Porque dijimos que el flujo entrante cancela el saliente. Y por último, podemos decir que el flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la cantidad neta carga contenida dentro de esa superficie, pero es independiente del tamaño de la superficie. ¿Okay? Entonces, era lo que vimos en estos casos, ¿no? Por ejemplo, entonces depende directamente de la cantidad de carga, pero no del tamaño de mi superficie cerrada. ¿Okay? Y entonces, con esto nosotros podemos calcular y definir el flujo eléctrico de la siguiente manera, ¿no? Imagínense que tiene una superficie plana como esta, ¿no? Y, y que el campo es perpendicular a esta área plana, así como se muestra aquí, ¿no? Tengo esta superficie de área A y tengo el campo eléctrico que va a ser perpendicular a la superficie. ¿Okay? Entonces, el flujo eléctrico a través de esta área lo definimos como el producto de la magnitud del campo por el área. Y entonces vamos a representar el flujo con esta letra griega phi mayúscula, con el subíndice E para denotar que es el flujo eléctrico, y va a ser pues E por A, ¿no? Donde E es la magnitud del campo y A es el área de la superficie. Y entonces, como les decía anteriormente, podemos imaginarnos al flujo eléctrico como el número de líneas que pasan a través de esta superficie, ¿no? Así como cuando ustedes tienen una manguera, el flujo de agua pues, es la cantidad de agua que va por esa manguera. ¿Okay? Y entonces aquí vamos a denotar a este vector de área A, que está representado aquí con esta flecha negra, como la magnitud del área por un vector unitario n
que este vector unitario va a ser perpendicular al área, ¿no? Entonces siempre tiene que ser normal al área, eh, a la superficie, perdón. Y entonces así podemos definir en una primera instancia el flujo eléctrico. Pero ahora, ¿qué pasa si esa superficie la ladeamos poquito, ¿no? Entonces ahora, en lugar de estar perpendicular así como estaba antes, ahora tiene un ángulo phi respecto de la vertical, ¿no? Entonces, aquí pues va a cambiar el flujo porque si vemos las líneas de campo que atraviesan el área, pues ya disminuyen, ¿no? Entonces acá arriba pasaban, no sé, vamos a decir estas 9, ¿no? 9 líneas, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Pero si ladeamos la superficie, pues resulta que ya nomás son 3 y 3, que son 6, ¿no? Entonces el flujo disminuye. Entonces tenemos que reescribir nuestra forma de calcular los flujos. Y bueno, ¿cómo le hacemos? Pues nos podemos ver de la figura, ¿no? Que el área que se debe tomar en cuenta es la silueta que se observa al mirar en la dirección del campo, ¿ok? Y entonces esa área la denotamos como una perpendicular, ¿no? Que en este caso es igual al área por el coseno del ángulo phi, ¿ok? Y entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros, si se fijan acá, dijimos que el vector A siempre va a ser la magnitud por el vector unitario n, ¿no? Que siempre tiene que ser normal a la superficie. Entonces, si se ladea, este vector negro pues ya no puede estar en esta dirección, sino que tiene que ser perpendicular al área. Entonces, ahora toma esta, ¿no? Pero para calcular el flujo, lo que yo quiero es la componente que va en la dirección del campo, ¿ok? Que es el A coseno de phi. Entonces, el flujo eléctrico ahora lo puedo calcular de esta manera, como la magnitud del campo por el área por el coseno del ángulo phi, donde este ángulo phi es el ángulo que hay entre el campo y el vector de área A. Entonces, si recordamos nuestros cursos anteriores de física o de cálculo, eh, este A coseno de phi lo puedo escribir como el producto punto entre el vector del campo eléctrico y el vector de área A como E punto A, ¿no? Entonces E punto A va a ser igual al, al flujo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense que este producto punto es un escalar. Eso quiere decir pues que el flujo es una cantidad escalar, nada más tiene magnitud, ¿ok? Y entonces esa es la manera de calcular un poquito más eh, general, o cuando tengo una superficie que está ladeada respecto a la vertical, ¿no? O respecto al campo, si quieren. Entonces ahora lo que nos podemos preguntar es qué pasa cuando el campo eléctrico no es uniforme, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos suponiendo, o lo que supusimos desde un principio, es que el campo donde está esta superficie es un campo uniforme, es un campo constante. Entonces, ¿qué pasa cuando el campo deja de ser constante, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que va a variar de un punto a otro en mi superficie, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en esta esquinita el campo a lo mejor es diferente que en esta otra esquina, entonces, ¿cómo le hago para calcular el flujo en una situación de esas? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es que tenemos que dividir, ¿no?, el área en muchos elementos de área de A, ¿no?, en elementos infinitesimales, y en cada uno de esos pequeños elementos de área va a tener pues su vector unitario n, que tiene que ser perpendicular a la superficie. Y bueno, el vector de área ahora sería de esta forma, ¿no? O sea, el diferencial del vector de área va a ser igual al vector unitario por dA, ¿no? Por, el, por este diferencial de área. Y entonces el flujo lo calculamos ahora con una integral, ¿no? Porque lo que voy a tener en principio es que toda esta área, por ejemplo, la voy a dividir en elementos de área de A, y sobre cada uno de ellos tendría que calcular el flujo, y luego tengo que sumar todas las contribuciones del flujo sobre toda esta superficie, ¿no? Entonces eso nosotros ya sabemos que lo que indica es que hay que hacer una integral.
Y entonces, pues el flujo eléctrico va a ser igual a la integral de el campo coseno de phi por el diferencial de área, o lo puedo escribir como el campo en dirección perpendicular por el diferencial de área, o como la integral de E punto de A, ¿no? Estas tres maneras son equivalentes, nada más que están escritas pues de diferente forma, ¿no? Entonces esta integral es una integral de superficie y bueno, hay otras formas en la física donde se expresa el mismo concepto en diferentes términos, ¿no? Así como en estos. Y entonces, esa sería eh, la forma de calcular el flujo eléctrico, ¿no? Entonces, para ver si queda un poco más claro esto, vamos a ver cómo calcular el flujo a través de un cubo, ¿no? Y entonces el ejercicio dice lo siguiente. Una superficie cúbica imaginaria del lado L mayúscula está situada en una región de un campo eléctrico uniforme E. Determina el flujo eléctrico que pasa a través de cada cara del cubo y el flujo total a través de este cuando el cubo está orientado con dos de sus caras perpendiculares al campo, como en la figura 22.8a, y inciso B, cuando el cubo se gira un ángulo θ con respecto a un eje vertical, como en la figura 22.8b, ¿no? Entonces, aquí la situación es esta, ¿no? Entonces primero tengo que el cubo dice que por sus caras pasa de manera perpendicular al campo, como en este, y luego lo rotamos y a ver qué le pasa al flujo, ¿no? Y entonces, pues lo que tenemos que hacer primeramente pues es aplicar eh, esta definición, ¿ok? La 21. Hay que hacer el producto punto entre el vector del campo magnético y el de área y ver cuánto nos da. Y entonces como tengo un cubo, pues tengo que calcular el flujo a través de 6 caras y luego sumarlas todas. Y entonces, pues primeramente vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos el vector unitario n1, el n2, el n3, el n4, el 5 y el 6, ¿ok? Y entonces, eh, para el flujo sobre esta cara, sobre la cara de área A1, si quieren, entonces el campo, digo, el flujo, perdón, va a ser igual a E.N1, ¿no? O E.A1, donde A1 va a ser igual a N1 por el área, ¿no? Eso es lo que vimos anteriormente. Entonces, aquí el vector de área pues tiene que ser perpendicular a la superficie. En este caso estamos tomando las caras del cubo, entonces el vector unitario n1 apunta en esta dirección, hacia la izquierda si quieren, ¿no? Y el campo vemos que va hacia la derecha, ¿ok? Entonces el ángulo que hay entre el vector de campo eléctrico y el vector n1, el vector unitario n1, es de 180 grados, ¿ok? Y entonces el flujo, si quieren, a través de la primera cara va a ser E.N1A, lo que les había dicho. Y entonces aquí ya ponemos explícitamente el producto punto, ¿no? Que es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área de esa cara, o sea, de esta cara, de esta. Entonces, si el cubo tiene lado L, pues el área es L por L. Entonces, por eso está aquí el L cuadrada. Y por el coseno del ángulo que hay entre el vector del campo y el vector unitario N1, que es de 180, ¿no? Entonces, el flujo a través de esta primera cara es de menos EL cuadrado, ¿ok? Y luego, para, para la cara 2, que sería esta acá de enfrente, ¿no? La opuesta a N1, tanto el vector unitario como el del campo eléctrico van en la misma dirección, quiere decir que son vectores que son paralelos, entonces el ángulo entre ellos es de 0, entonces el producto punto de E.N2A va a ser igual a L cuadrado coseno de 0, el coseno de 0 ya sabemos que es 1, entonces el flujo a través de esta segunda cara es EL cuadrada. ¿Okay? Ahora,
vamos con la tercera, que es la que está de este lado, acá atrás. Entonces, el ángulo entre este vector unitario y el vector del campo eléctrico es de 90 grados. Y entonces, eh, pues esto es 0, ¿no? Porque el coseno de 90 me da 0. Y lo mismo va a pasar para el vector unitario n4, el n5 y el n6. ¿No? Si se fijan, este vector es perpendicular a este vector es perpendicular a y este que apunta hacia abajo también es perpendicular al campo. Entonces, todos esos flujos me van a dar 0. ¿Ok? Perdón, acá. Me van a dar 0. Entonces, esa es una forma de verlo. La otra es, pues, ver que por esta cara, por ejemplo, por la del vector unitario 5, no atraviesan líneas del campo, ¿no? A lo más pasan como al ras si quieren, ¿no? Y lo mismo para la cara del N3, la del N4 y la del N6. Entonces, al sumar todas las contribuciones de los flujos por las 6 caras, pues voy a tener que el flujo total pues es el flujo por la cara 1, el flujo por la cara 2, más el flujo por la cara 3, más el flujo por la cara 4, etcétera, etcétera, hasta llegar sumándole el flujo por la cara 6. Y entonces, sumando todo, pues resulta que el flujo me da 0. ¿Ok? Y entonces esto tiene sentido, ¿no? Porque habíamos dicho que el flujo entrante, el flujo que entra por acá, pues sale por la cara de enfrente. Entonces el flujo entrante cancela el flujo saliente. Entonces el flujo total pues va a dar 0, que es lo que obtuvimos aquí, ¿no? Lo que se obtiene. Ahora, ¿qué pasa cuando rotamos la cara? Imagínense que hay un eje por aquí, por esta cara de donde está el vector unitario 5, y lo rotamos un ángulo θ, ¿no? Como se muestra aquí. Entonces ahora, pues rotamos un ángulo θ, pero el procedimiento que tenemos que hacer es exactamente el mismo que hicimos anteriormente. Entonces, fíjense, ahora el vector n1 pues apunta en esta dirección, o sea, ya no está, ya no es paralelo o antiparalelo al campo, sino que ahora pues apunta en esta dirección. Entonces, para calcular el flujo a través de la cara 1, pues aplicamos otra vez la definición de E.N1 por A. Y entonces ahora el ángulo que va a haber entre el campus, entre este vector y el de N1, ¿no? Tiene que ser el de 180 menos θ, ¿no? Entonces, porque, o sea, es el ángulo que hay desde aquí, desde este vector hasta este que está acá, ¿no? Entonces, si agarro y mido el ángulo de aquí, del vector del campo eléctrico hasta acá otra vez, son 180, ¿no? Pero como quiero el ángulo entre E y N1, pues tiene que ser 180 menos θ, que es lo que está aquí. ¿Okay? Y entonces aquí pueden usar la relación del coseno de la suma o resta de ángulos, ¿no? O sea, hay una identidad trigonométrica que nos dice que el coseno de alfa más menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos más el seno de alfa por el seno de beta. La pueden consultar, viene aquí en el libro o en cualquier otro de cálculo, de trigonometría. Y entonces el coseno de 180 menos θ van a ver que les va a dar menos EL cuadrada coseno de θ, ¿no? Entonces la parte esta de los senos, del seno de alfa por el seno de beta, pues el seno de alfa, que sería 180, te va a dar 0. Y entonces nada más quedaría el coseno de 180 por el coseno de θ, pero el coseno de θ es, el coseno de 180 te va a dar menos 1, entonces te va a quedar esta expresión que está acá, ¿no? Y para el flujo a través de la cara 2, entonces la cara 2 es la que está acá enfrente, entonces el ángulo que hay entre este vector unitario N2 y el campo eléctrico es θ, entonces el flujo a través de esa cara va a ser L cuadrada coseno de θ.
Para, para la cara 3, o sea, la que está acá, el ángulo pues va a ser de 90 más teta, ¿no? Que es lo que está aquí. Entonces te queda L cuadrada coseno de 90 más teta. Usando la identidad que les mencionaba hace un ratito, pueden checar que les va a dar menos L cuadrada seno de teta, ¿no? Ahora los cosenos son los que se cancelan porque el coseno de 90 te va a dar 0. Y en el otro el seno de 90 te da 1, entonces nomás te queda menos L cuadrada seno de teta. Y para la cara 4 de manera similar, ¿no? Entonces va a ser el ángulo que hay entre este y el del campo, que son 90 menos teta. Y bueno, esa parte del flujo te va a dar L cuadrado seno de teta. Y para el flujo a través de la cara 5 y de la cara 6, ese va a ser 0 otra vez, ¿no? Porque siguen siendo perpendiculares tanto el vector unitario 5 como el 6 al campo. Y entonces va a dar 0, ¿no? Entonces, si sumamos otra vez todas las contribuciones de los flujos a través de estas caras con el cubo rotado, pues resulta que nos debe de dar 0 otra vez, ¿no? Porque sumo este, más este, más este, más este, y más 0 y todos, ¿no? O sea, este se va a cancelar con este se cancela con este, y en las últimas dos caras pues no había flujo, entonces, bueno, el flujo 0, entonces al sumar todo nos vuelve a dar 0. Entonces, pues también tiene sentido, ¿no? Porque aunque rotemos el cubito, pues el flujo que entra por este lado va a salir ahora por este otro, entonces el flujo entrante cancela al saliente, y así para todo el flujo que pase a través del cubo rotado, ¿ok? Entonces, así es como hay que aplicar la definición del flujo para este caso. Espero les haya quedado claros. Cualquier duda, pregunta, háganmela saber. Nos vemos la próxima.